Muy bien, gracias y paz de nuestro Señor Jesucristo. Ya también de lo pasar, como comenté, hermano. No le veo desde el año pasado, hermanos. Así que feliz de verle otra vez aquí en la casa del Señor. Quiero compartir con ustedes la palabra del Señor, lo que el Señor tiene para nosotros en este tiempo. Quiero que me acompañen en el libro de Filipenses. Después de un tiempito que nos tomamos un receso, nuestra predicación expositiva, volvemos a buscar todo el consejo de Dios. A eso nos llamó el Señor, a escudriñar su palabra, a zambullirnos en su bendita palabra. Así que estamos en el libro de Filipenses, capítulo 1. Hoy estaremos abordando nada más dos versículos. El versículo 19 y 20, aunque debo confesar que he intentado llegar hasta el 26, pero no. El Señor puso también confirmación de que vamos a avanzar solamente dos versículos hoy. Pero la palabra de Dios, hermanos, es rica, es abundante y sacia al alma que tiene hambre. La palabra de Dios transforma nuestra manera de ver la vida, nuestra manera de sentir, nuestra manera de comportarnos. Verdaderamente la palabra de Dios no vuelve vacía, es fiel, no tiene fallas, nos capacita para toda buena obra, viene de Dios, es una carta de amor que el Señor nos da. Versículo 19, el apóstol Pablo, si bien él no se presentó como apóstol, sino como esclavo de Cristo, siervo, esclavo de Cristo, con una humildad tremenda, el apóstol se presenta. Y nos dice así su santa palabra. Leo esto en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre. Ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida, o por muerte. Que el Señor bendiga su palabra en este tiempo, hermanos. Hermanos, recordando un poco dónde estábamos. Pablo estaba escribiendo esta carta a los filipenses desde la cárcel. A él no estaba, hermano, en un hotel 5 estrellas, en una piscina, mirando el mar. No, hermanos. Estaba en la cárcel, había sido llevado injustamente, pero eso no detuvo su predicación, su trabajo de evangelizar, como dice nuestro lema de este año, de este mes. Dice, proyectándonos en la extensión del reino, aún desde la cárcel, carcelona. Oye, mi hermano, predica cada guardia cárcel. Oye, puedes ver la rotación, predica uno a uno. Hablo mi carcelero puedo o un bebú voy a pisar para el la igual pues manda para la pago va a ir a la cárcel. Entonces, hermanos, acá nosotros vemos que ni las cadenas, ni la prisión, ni los guardias, ni el imperio romano podían detener el poderoso evangelio que son las buenas nuevas del reino de Dios. Hermanos, nadie puede detener el reino de Dios, el avance. Ni Satanás, ni los opresores, ningún dictador, ninguna dictadura, nada puede detener la mano poderosa de este soberano rey, que todo lo que quiso, eso hizo, dice Salmo 115. Hermano, él es soberano. Y desde la cárcel, Pablo ya habíamos comentado un poco de que había gente que estaba difamándole, que no le aguantaba, pero que aún así predicaba de Cristo, quería difamarle a él, pero hablaban de Cristo. Y Pablo, con un corazón tan humilde que el Señor puso en él, no Pablo en la carne, sino Pablo en el Espíritu, un siervo del Señor, al igual que nosotros, decía de que, y ya puse contra, pero ya puse persecución, mentira, calumnia, difamación, pero bueno, el nombre de Cristo es predicado. ¿Por qué? Porque en medio de ese imperio romano donde había una multitud de falsos dioses, idolatría por doquier, en cada esquina había templos paganos, donde gente iba a ser sacrificada y hacía cosas terribles. Él decía, bueno, ya sea por contienda, por verdad o por pretexto, yo me voy a gozar.
Yo me voy a alegrar que el nombre de mi Cristo está así. Sí, me van a calumniar, sí, tal vez van a decir de mí cosas terribles, pero el nombre de Cristo está en boca de gente ahí en ese imperio romano, y en eso Pablo se gozaba. Ese es el contexto más o menos donde ahora Pablo les dice a su amada iglesia, a la iglesia, la primera iglesia de Europa, Filipos, la iglesia de los filipenses, que el Señor estableció que según el libro de Hechos, por el Espíritu de Cristo, les llevó a ese lado de Europa para cruzar. Ya ellos querían ir a otro lado, según el libro de Hechos, pero ya llegaron ahí, establecieron la iglesia, el Espíritu les llevó a ese lugar para plantar esa iglesia. Así también, hermanos, nosotros estamos convencidos de que es el Espíritu de Jesucristo que trajo también esta plantación. Nada, no solamente el deseo de una familia de querer honrar al Señor, sino verdaderamente el plan de Dios desde la eternidad pasada para su reino. Porque aquí no se viene a promover valores familiares, no, sino valores de una familia, no, sino que se vienen a promover los valores del reino. Queremos hacer extensión del reino de Dios. Pablo entonces habla de una manera diciendo, como un título vamos a llamarle a esto, dice, no, el título que estuve pensando, hermanos, para hablar un poco de este texto es que no me avergüenzo de engrandecer el nombre de Cristo. Pablo estaba desde la cárcel y él no sentía ninguna vergüenza de estar en la cárcel, porque entendemos de que cuando uno está en la cárcel, lo primero que te puede llegar también, aparte del sentimiento de frustración, depresión, tendencia suicida, es la vergüenza. Porque ¿quién quiere contar de que estuvo en la cárcel? Es una vergüenza, ¿verdad? Quiere ocultar eso y a veces no puede porque sus antecedentes salen por todos lados, etc. Cada vez que va a sacar su certificado de antecedentes policiales, aparece ahí de que vos estuviste en la cárcel y cosas así. Es una, entre comillas, vergüenza. Pero Pablo dice, no, yo no me avergüenzo. No me avergüenzo porque el nombre de Cristo es engrandecido. Y vamos a ver un poco de dónde viene esta confianza de Pablo. ¿Será que viene de él, del super Pablo? Hermanos, no. Lo primero que nosotros vemos, dice aquí Pablo, habla de una convicción, dice, porque sé, hay guaje. Número uno, vamos a ver entonces la oración. Número dos, vamos a ver el rol del Espíritu Santo. Y número tres, vamos a estar viendo un poco la valentía que tiene el siervo del Señor. Entonces vamos a ver por estos tres puntos a desarrollar rápidamente. Lo primero que vemos aquí es que Pablo dice que sé que por vuestra oración, ¿a quién está hablando Pablo? Le está hablando a los filipenses. Mata para los filipenses, la iglesia de Dios, los creyentes, aquellos que han abandonado el mundo y han venido a Cristo y se congregan para proclamar las buenas nuevas del reino. Hermanos, Pablo sabía de que Dios es soberano, ya posee. Pero así como Dios es soberano y sabe del principio a fin todo lo que va a pasar, porque así lo quiso, también Él establece medios, también Él establece canales, instrumentos. Y uno de esos instrumentos, hermanos, es la oración. ¿La oración de quién? La oración del pueblo de Dios. La oración de los hijos de Dios. Hermano, hoy yo vengo a querer animarte que tu oración como hijo de Dios es un instrumento que Dios te ha dado para bendecir a otros. Hermanos, nosotros como creyentes protestantes tenemos una doctrina que se llama el sacerdocio universal de los creyentes. En la Iglesia Católica Romana, el págino más es el que puede prácticamente interceder por vos delante del Señor. Pero hermano, vos, si te has arrepentido en tus pecados y confiado en Cristo y su obra perfecta y terminada, sos, como dice Pedro, real sacerdocio. Hermanos, vos podés interceder por otros. Hermanos, vos no vayas a decir, si ve una necesidad en tu barrio, en tu familia, en alguien, vos podés orar por esa persona. Vos estás autorizada porque Cristo dijo, toda potestad me ha sido dada, dice, y Cristo nos confiere, nos transmite esa potestad, ese derecho, ese poder, como en la escribanía se te da un poder para actuar en representación de alguien.
esa misma manera, hermano, nosotros como embajadores de Cristo, 2 Corintios habla de eso, embajadores de Cristo, hermanos. Si alguien viene a pedirte oración, admire que lleguemos a más. Aniego derecho, me como recién el hermano estaba contando a montón del pastor en la. No vaya a creer que la oración del pastor es más poderosa que tu pastor porque él, qué sé yo, vive un poco más consagrado o no tiene la misma lucha que vos, hermano. Las líderes recuerdan cómo van a ir para obras de ahí. El pecador, hermano, son también hermanos como nosotros, con la pecado, con la debilidad, con la llamado. Hermano, tenés que ir a preguntar a su familia, hermano, y te va a decir también qué debilidades tiene. Así que, hermano, nosotros tenemos que confiar. Pablo nos dice, yo sé que acá voy a liberar porque se va apóstol Pablo y el de allá se movió a cuerda. No, hermanos, ¿qué dice Pablo? Hay que contener. Necesito de su oración, dice Pablo. Acá nos dice Pablo, sé que por vuestra oración, a través de Pablo está diciendo que él va a recibir una liberación y el medio, el canal, el instrumento que Dios ha determinado y va a usar es la oración de los hijos de Dios. A veces, hermanos, nosotros hablamos con gente que no es creyente, bueno, hay que tener un poco de sabiduría, hay que hay que saber cómo hablar, porque, hermanos, Dios no recibe como ofrenda agradable las oraciones de personas que no se han arrepentido de sus pecados y confiado en Cristo. Ellos todavía no tienen una relación con el Señor, no se han arrepentido, están todavía muertos en su delito y pecado. No disciernen las cosas espirituales, 1 Corintios 1, que se han de discernir con el Espíritu Santo. Hermanos, muy lindo es hablar con nuestro vecino, con nuestro compatriota, vamos a orar por el país, todo muy lindo. Podemos tener esa gentileza, esa caridad, todo eso. Pero llega un momento donde tenemos que decir, hermanos, yo no puedo estar aquí, no puedo ir a pedirle oración, ya sea a mi compadre, mi familiar, el padrino, no sé quién sea, de que yo sé que no vive una vida conforme al Evangelio, no se ha arrepentido de sus pecados, no vive conforme a lo que la palabra de Dios dice en su palabra. No, hermanos, no puedo, porque la palabra habla claramente. Pablo se dirige a una iglesia consagrada, a una iglesia de Filipenses. Podés ser cordial, podés ser cortés con ese vecino que te dice que están de quebra, pero vos sabés que un perón, un pío, que una po, heredera, que a uno se le golpea a su gente. Vos sabés todo eso, y eventualmente vos tenés que hablar de eso. Puede ser cordial en ese momento, según la sabiduría que el Señor te dé, nuestro Señor Jesucristo. Mateo 10 decía, astuto como serpiente, manso como paloma. Tenés que saber en qué momento hablar, pero vos tenés que saber de que la oración de aquellos que no han sido todavía redimidos no pasa del techo, no pasa del mero parloteo. Hermanos, esta es una realidad espiritual innegable. Pablo pide la oración de la iglesia, no pide la oración de todo el pueblo de Filipos. ¿Pide la oración de quién? De la iglesia en Filipos. Así que, hermanos, vos y yo, que ya somos creyentes, nuestra oración, hermanos, es un canal, es un instrumento poderoso. No porque yo lo hago, no porque, entre comillas, la oración tiene poder. La famosa frase, la oración tiene poder, hermanos. Dios es el que tiene poder. Dios es el que da el medio que es la oración. Si la oración llega con poder es porque viene de Dios y es canalizado por un creyente. Por eso la palabra dice que la oración del justo puede mucho. Era justo, justificado, declarado inocente delante de la corte, del tribunal de Dios, consagrado. Hermano, la justificación es haber recibido el perdón de nuestros pecados. Es el acto libre de la gracia de Dios. Dice que Dios le plació perdonarte tus pecados. ¿Qué decía el Salmo 51 que hoy estábamos leyendo un poquito? En una parte de ese salmo dice el salmista, no lo voy a leer, lo voy a parafrasear, dice que después de haber confesado sus pecados, después de haber pedido que el Señor le limpie, dice, ahora voy a enseñar tu ley a los transgresores que se van a convertir. Hermanos, el que no se arrepiente, el que no vive una vida consagrada, su oración, hermanos,
le puede servir de terapia, le puede servir para su mente, para su corazón, para tranquilizarse, lo que quiera, pero no es una oración conforme a la palabra de Dios. No está bien con el Señor, hay que ponerse a cuenta con el Señor. Y Pablo nos acá está pidiendo, le quiero mostrar otro versículo para apoyar nada más. Romanos capítulo 15, si quieren acompañarme ahí, Pablo también habla un poco de eso. En Romanos capítulo 15, versículos 30 y 31, Pablo decía a los romanos: pero os ruego, hermanos, no toda la gente en Roma, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo, ¿me entendés la manera? Pablo, os ruego, la oye de Relaya, por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. Digo, también hay que calcular el apóstol, de proteger la oración de los santos. Oye, pero se domina creyendo fuera. Pide la oración de los santos, hermano, porque el apóstol, que tiene entre comillas una conexión directa, que tiene un oficio que no muchos tuvieron, ¿por qué? Hermano, porque hay una comunión de los santos. Él tiene un llamado especial, al igual que cada uno de nosotros tiene un llamado en diferentes áreas de cómo ministrar, de cómo extender el reino de Dios. Cada uno tiene un don, un llamado diferente. Algunos coincidimos en algunos como maestros. Pero Pablo dice: que me ayudéis orando por mí a Dios. Pablo confiesa su insuficiencia. Llega y tenía porque se le llega con relación especial, trato especial en dejar. No es así. El mismo apóstol necesitaba de la oración de los santos. Hermanos, aquí dice: para que sea librado, acá ya va más específico, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea. Y bajé la situación a Pablo, y que la ofrenda de mis servicios a los santos de Jerusalén sea acepta. Pablo sabe que la mediación de la iglesia, hermano, iglesia es casa de oración. La iglesia que ora, los santos que oran, están orando conforme a la voluntad agradable y perfecta del Señor. Están orando por los propósitos del avance del reino de Dios, no de su propio reino en minúsculas, sino reino en mayúsculas de Dios. Por eso Pablo sabe que el verdadero creyente que ora es el medio, es el canal. Dios no es el que cae todo del cielo, hermano, sino que usa medios. Y la oración es uno de ellos. Hermanos, para que en este mensaje, estábamos hablando de que no nos avergonzamos de engrandecer el nombre de Cristo. Y lo primero que no trae vergüenza es mi oración. Hermanos, ¿por qué es tan difícil orar? Porque tenés que dejar tu ego de lado. Porque tenés que decir que no soy suficiente. Porque tenés que pedir a ese cuñado de ego, nuestro ego se cree autosuficiente. Hermanos, por eso es tan difícil orar. ¿Por qué? Porque a veces yo veré cómo la pide ya en el bolsillo, tranquilo, pa, más de tiempo esta. Si ni guatama con anda, o de taquitos en base a la trabajo, hermano. Acá el apóstol nos dice de que necesita la oración. Y porque Él no se avergüenza de engrandecer el nombre de Cristo. Y hermanos, aplicando un poco esto a nosotros ya hoy. ¿Cómo oramos? ¿Oramos para magnificar o para engrandecer el nombre de Cristo? ¿Será que cuando alguien nos pide oración por su sanidad, solamente oramos para que se sane? ¿O oramos para que ese sea un instrumento y que esa persona llegue a la fe verdadera? Y si ya es creyente, oramos para que el Señor reciba la gloria de esa sanidad. Hermanos, estamos ahora en este tiempo de Año Nuevo. Y lastimosamente y tristemente vuelvo a decir esto: mucha iglesia, muchos hermanos que viven en el Señor están confundidos con orar al principio del año. Andan diciendo: yo declaro, este año va a ser. Empiezan a orar de una manera que no corresponde, no con humildad, no sometiéndose a la voluntad de Dios. No soy cabeza y no cola, hermanos. Pablo, el apóstol, nos da un ejemplo de que necesita la oración de los santos. No se autoempodera. Yo el apóstol. El apóstol. Pablo no ora así como muchos creyentes oran hoy en sus famosas declaraciones de fin de año y comienzo del año, sino que ora con humildad, confesando de que necesita la oración de la iglesia. Hermanos,
Hendir en alguna área. El grupo habla, ocupado. Hemos visto y después la hermano, después tenemos esta la situación, la de problema, la de dificultad, añade ya la duda. Para él, porque añade caer, hijo de Dios. Porque nuestra oración es el medio que el Dios soberano ha instituido para que esa sanidad, esa restauración, vamos a ver ahora el término que usa Pablo. Fíjense lo que dice: resultará en mi liberación. Puede ser que Pablo se esté refiriendo a la liberación de él en la cárcel que estaba ahí. Puede ser que sean otras dificultades también. Porque después dice varias cosas. Vamos a hablar de eso en el siguiente sermón. Pero ahora, este término liberación puede hablar de muchas cosas. Pablo sabía. Y él decía, bueno, yo no me voy a avergonzar que estoy en la cárcel. No, la tiene ahí. Porque Kiritor era, oye, engrandecer, man. El nombre de Cristo está siendo hablado entre todos, e incluso en contra de mi enemigo están hablando del nombre de Cristo. Hablan más de mí, no les interesa. Yo no voy a sentir vergüenza, porque el nombre de Cristo está siendo predicado. Ahora, lo siguiente que vemos también es que no solamente la oración es el medio, sino que también, fíjense lo que dice, y la suministración, ver la provisión. ¿Qué es lo que el Señor da? Suministro. ¿Suministro de qué? ¿De energía espiritual? ¿De ganas? ¿De voluntad? No, fíjense lo que dice. La suministración del Espíritu de Jesucristo. Espíritu en mayúscula, aunque hay la tercera persona de la Trinidad. Pablo estaba seguro y no se iba a avergonzar de que el Cristo y su nombre va a ser glorificado, número uno, a través de la oración de los santos. Y número dos, porque el Espíritu Santo está proveyendo todo lo necesario. Yo no necesito ya traerme la agua del río Jordán o la sal de Israel, hermano. Yo lo que necesito es la obra del Espíritu Santo. La oración de la iglesia y el Espíritu de Cristo. Y fíjense que dice el Espíritu de Cristo. ¿Por qué, hermanos? El trabajo principal del Espíritu Santo no es que me dé piel de gallina, no es que me caiga y empiece a temblar. El trabajo principal del Espíritu Santo es apuntarme y mostrarme a mi Salvador. Cristo mismo decía, porque el Espíritu Santo. Él tenía que ir para enviar a quién? Al Paracleto, al ayudador, al que trae consuelo, al que trae guía, al que trae iluminación, al que es Dios y conoce los pensamientos de Dios. Hermanos, nuestras oraciones no están separadas del Espíritu Santo. Si yo oro conforme a la voluntad de Dios, conforme a la voluntad de Cristo, es el Espíritu Santo que mora en mí. Hermanos, admire que llegue pues a mandar a pichare. Recuerda y marangatu, el Espíritu Santo, con poder, con sabiduría, con discernimiento, recuerda la palabra, porque pesa y conforme a la palabra de Dios, no en contra. Admire creyente, de sacerdote, de embajador. Pablo nos habla aquí de la importancia de la oración y de la suministración del Espíritu de Cristo. Hermano, Cristo, el Espíritu y el Padre son uno. Están unidos. Es un Dios de tres personas, la Trinidad. Pero el propósito no es que el Espíritu Santo quiere una cosa, que Cristo quiere otra y el Padre quiere otra. No, hermanos. No hay en ese aspecto contradicción ni discrepancia, no hay nada de eso. Hay armonía, hay unidad, hay amor. Desde la eternidad pasada, el Espíritu Santo, en el Génesis, que también ya estaba moviéndose, dice, en las aguas. Hermanos, el Espíritu Santo trae convicción de pecado, de juicio y de justicia. Así que Pablo está confiado. Pablo sabe de que todo esto que él está pasando va a resultar en su liberación. Su liberación. Hermano, yo te pregunto hoy a vos. Yo no sé qué problema estás trayendo el año pasado. No sé qué es lo que te da temor que puede suceder este año otra vez. Pero aquí el apóstol nos da ejemplo, nos da la receta, nos da la hoja de ruta. Cuando vos pones tu GPS, gire a la derecha, vaya 300 metros, ¿verdad? Acá el apóstol nos da también la hoja de ruta, nos da el GPS para llegar a la voluntad de Dios y
al llegar ahí no vamos a avergonzarnos. ¿Por qué? Porque el nombre de Cristo, de ya, quien torera, engrandecer, magnificar. Y esto a través de su espíritu. Pablo luego confiesa que esto es conforme a su anhelo y su esperanza, de que nada será avergonzado. Hermanos, Catuco lo mitad talla de creyente hambre. Recuerda tu papá de domingo. Debemos coño de capuy, de pintai, de piropear la cuñada. Hermano, Catuco talla de hate. Pero Pablo aquí nos dice también, emulando el espíritu de Cristo, nos dice de que no será avergonzado. Él estaba en la cárcel y el famoso dime con quién anda, yo diré quién eres. Si vos me decís que estoy en la cárcel, ¿será que es inocente? Ya. Pero Pablo no. Pablo era inocente. Pablo era uno más de los presos que estaba ahí por su pecado de delincuencia. Hermanos, muchas personas en este año van a ponerte pruebas, van a apretarte todos tus botones, muchas cosas te van a pasar en este año y vos tenés que estar listo para seguir dando testimonio de Cristo. Ni me han preparado otra las pruebas de año. No vaya a ser como hermano, vayamos a ser como esa persona que cree que porque decreta y declara nada malo le va a pasar. Hermano, gusta la prueba, gusta la tentación, gusta la provocación. Hay que donde ya lo meter permiso a Satanás o donde está de Anahuave. Porque ¿qué le dijo Jesús a Pedro? El diablo ha pedido permiso para venir a zarandear como a trigo. Jamás lo llegó a Job. ¿Qué le pasó a Job? El Señor le dio permiso para que venga y toque también su vida. Nosotros no sabemos qué puede pasar este año 2026, pero lo único que sí sabemos, hermano, no vamos a tener vergüenza de Jesús, no vamos a tener vergüenza de su evangelio. Acá nosotros estamos lo que tenemos que estar y lo que estamos hoy. No vamos a tener vergüenza del número que estamos, quién estamos, cómo estamos hoy, hermanos. El Señor está haciendo algo maravilloso en medio nuestro. No vaya a tener vergüenza, hermano, de lo que el Señor está haciendo. Todo tiene su tiempo. Eso quiero decirte hoy, hermanos. Podés ser tentado de mirar a un costado, vaya a mí, hermano, no seamos tentados por nuestros ojos carnales. No seamos tentados por nuestras ganas de la comodidad. Hermano, este es el tiempo donde tenemos que estar aquí y pelear la buena batalla de la fe. Pablo no estaba avergonzado de estar en la cárcel por Cristo. ¿Por qué yo voy a estar avergonzado de que se me tenga como el pastor en mi trabajo? Y yo no soy pastor, por ejemplo. Si yo no soy pastor, una vez voy a llamar a pastor de que tuvo allá me pula chiste verde. Cosas así, hermano, pasan. ¿Por qué? Porque nuestra luz le acusa a aquellos que andan en tinieblas, le molesta, hermanos. No vayas a tener vergüenza que se te ponga sobre el nombre, que la gente deje de hablarte, que no te invite más a su cumpleaños porque sos creyente. Porque hermano, no vayas a tener vergüenza. Pablo él dice que tiene, antes bien, voy a leer el siguiente versículo, antes bien con toda confianza, Pablo tiene seguridad, y no es que Pablo es seguro interior, no, hermanos. Su seguridad está en que sus hermanos están orando por él. Su seguridad está en que el Espíritu Santo viene de Cristo, está administrando su vida y que lo que el Señor quiere va a pasar en su vida. Y por eso él recibe esa confianza, esa seguridad. En este año, yo voy a agarrar este año con todo por los cuernos y voy a agarrar a Copenhague con el año 2026 y voy a estar confiado de que mi Dios va delante de mí, de que mi iglesia está orando por mí y de que el Espíritu Santo que mora en mí me va a dar todo lo que yo necesito. De ahí viene la confianza del creyente, hermano. No viene de declaraciones arrogantes, sobradoras, que dice, yo voy a declarar, diablo, no motíes en Jesús. No, hermano, no es así porque yo grito más, porque yo predico más en contra del diablo. No, hermano. No porque yo declaro que me va a venir este año un cero caer de que, hermano, yo no es mi mesero, mi genio de la lámpara para darme lo que yo quiero cuando yo quiero. Él fue soberano, serio la criatura, serio la barba, pues. Hermano, humildad es lo que necesitamos para empezar este año. ¿Y de dónde voy a sacar mi confianza para ser humilde y no arrogante? Pablo lo dice aquí. Como siempre, debemos tener esa constancia de ser humilde y que mi confianza no viene de mi capacidad,
yo llevaré la matemática. No, hermano, mi confianza viene del Espíritu de Dios, de la oración de mi hermano y de la voluntad agradable y perfecta que el Señor tiene para mi vida en este 2026. ¿Cuántos falsos profetas, hermanos, en el año 2026 dijeron, tu mejor año ahora? De una pandemia. Hermanos, muchos cayeron por su boca en ese año. Pablo luego termina diciendo, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Yo les pregunto, hermanos, ¿estamos listos nosotros para declararnos mismos que en mi vida el nombre de Cristo será glorificado? Hermano, ¿qué van a decir de mí o de vos en nuestro funeral? Gran jugador de baraja. ¿Qué es lo que van a decir nosotros, hermano? Pero, y buena idea, pues. Se van a centrar en nosotros también. Se están centrando en algo sin plata, pero van a decir cosas tal vez morales de mí. Van a acordarse de anécdotas que yo hice, que yo dije, que no hice, que pelada pasé, que siempre era alegre, que me reía. Todo lindo eso. Pero ¿y el nombre de Cristo? No se me conoce por el nombre de Cristo. Hermano, en el día de mi funeral será un fracaso verdaderamente. Si mi funeral no es una oportunidad evangelística, porque va a haber un pastor ahí predicando el evangelio, y que el pastor no tenga que mentir e inventar historia de mi vida, porque si me conoce o no me conoce, ¿verdad? Que los hermanos que estén ahí también puedan decir, yo sean creyentes, verdaderamente creyentes, siempre en su boca la Cristo, siempre listo para orar, ayunar, hacer vigilia, participar en la Santa Cena, salir a hacer evangelización, salir a hacer culto familiar, pero creyente genuino, no tengo duda de que está con el Señor. Eso es lo que tienen que decir nosotros en nuestro funeral. Pablo está diciendo aquí, sea en mi cuerpo, sea por vida, que es lo que estoy haciendo, o por muerte. Cuando yo ya esté muerto, ¿qué van a decir mis hijos de mí? ¿Qué van a decir mis parientes? No es que a mí me quita el sueño, yo voy a estar muerto, pero cómo mi vida ha magnificado a Cristo, ha engrandecido el nombre de Cristo. Si mi vida no ha extendido el reino de Dios, hermanos, tal vez sea el menor del reino de los cielos, tal vez he alcanzado la salvación por gracia, y mi galardón no será tal vez tan grande, pero, hermanos, que mi vida sea un testimonio de quién es Cristo mi Señor. Que todo lo que yo hago, mi finanza, mis conversaciones, mi manera de llevar mi familia, mi manera de comer, todo, hermano, sea para la gloria de Dios y que Cristo esté siempre. No puede ser, hermano, que se me conozca más por otra cosa que no sea un hombre temeroso del Señor, una mujer consagrada al Señor. Ese debe ser el último mensaje, la última predicación de mi vida en el día de mi funeral, hermanos. Y a eso tenemos que luchar día a día. Pablo, estando en la cárcel, iba a ir, y ahí tenía amarga. Y uno pudiera decir, bueno, la pinta así, no, siempre no se va a amargar estando en la cárcel, ¿verdad? Pero Pablo está escribiendo la carta de voz. Y esto solamente por el Espíritu Santo que está obrando en él. Y otra vez, Pablo le dice, si gozoso y me guame, si hoy contiene la oración de los creyentes, si hoy contiene la suministración del Espíritu Santo, si hoy contiene su cuerpo, hermano, me hago un ligazo que se no va a venir por la gloria de Cristo. Y hoy, hermano, cerrando un poco ya esto, nosotros, ¿cómo podemos en este año 2026 engrandecer el nombre de Cristo? Vayan de que tú ya vamos a empezar a poquito. Ya de droga. Primeramente llamo por ti en droga. A mí, yo la chiquero, ¿verdad? Vamos a empezar limpiando nuestra casa, nuestros trapos sucios, nuestras relaciones con nuestra familia. Hay que empezar por casa primero, ¿verdad? ¿De qué me sirve ser un creyente, entre comillas, ejemplar en la iglesia, en el trabajo, pero en mi casa? Desastre. Vamos a empezar a poco este año, consagrando nuestra vida, hermano. Eso va a rendir frutos. El nombre de Cristo va a ser magnificado cuando ya empezamos a ser agradecidos, cuando empezamos a hablar palabras de bendición, cuando empezamos a callar también, cuando es muy difícil de callar.
cuando tenemos dominio propio. Vamos a empezar a engrandecer el nombre de Cristo y no vamos a terminar la carrera con vergüenza. Y no vamos a negar el nombre de Cristo, hermanos. Porque Cristo mismo dijo que aquel que se avergüenza de Él mismo, Cristo, nos va a negar también. Dice, aquel que niega a Cristo. Cuidado, hermanos, no nos neguemos con nuestras acciones. Podemos decir con nuestras palabras, soy creyente, soy cristiano. Pero nuestras acciones lo niegan totalmente. No hay una coherencia. Debemos buscar, hermano. Fíjense que yo me incluyo. Yo me estoy predicando a mí mismo, hermano. Yo necesito ser más coherente. A esta vez me llega y me dice, siempre le coge. Sí, te con se les cae con ese cuadro. Hermano, nosotros somos una obra maestra que todavía no se terminó. Estamos siendo purificados, estamos siendo esculpidos y se van cayendo las cosas a nuestros costados que el Señor nos está puliendo poco a poco. Amén. Oramos entonces para cerrar este tiempo. Padre, honra y gloria sea tu nombre, Señor. Padre, hoy tu palabra nos ha enseñado, Señor, de que no queremos, no debemos avergonzarnos, Señor, de engrandecer tu nombre, sino que todo lo contrario, Señor. Aceptamos humildemente, Señor, de que necesitamos de la oración de nuestros hermanos, Señor, de que no somos autosuficientes, ni aún en nuestra familia necesitamos de la iglesia de Cristo, la novia de Cristo. Necesitamos de la oración, Señor, los unos por los otros, en las diferentes áreas. Padre, necesitamos de tu Espíritu Santo para la calle, donde ya me necesitamos esa fuerza, ese poder para testificar de Cristo, para no sentir vergüenza, para no quedar callado, para mostrar verdaderamente la obra que Cristo ha dado, que Cristo está haciendo, para engrandecer tu nombre, como dice Mateo capítulo 5, que nuestras buenas obras engrandezcan el nombre de nuestro Padre. Alabado sea tu nombre, Señor. Gracias, Señor, porque de esta manera tenemos confianza y seguridad de que no seremos avergonzados, ya sea por vida o muerte, que nuestra vida no estará llena de vergüenza y mucho menos nuestra muerte, pues el nombre de Cristo ha sido glorificado, engrandecido en nuestra vida y también en nuestra muerte. Padre, te damos gracias por este tiempo. En Cristo Jesús. Oramos, Señor, recibiendo lo tuyo, la bendición de lo alto, de la convicción de que eres tú hablándonos a través de tu palabra, Señor. Trae tú, Señor, el germinar en nuestros corazones, muy a pesar de mí, Señor, sino que con tu poder, tu suministración que es completa, venga a nosotros hoy en este tiempo, Señor. Prepara nuestros corazones también, Señor, para recibir tu cena en este tiempo. En Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Nos preparamos entonces en este tiempo para participar en la cena del Señor. Hermano Leonardo, te pido que me ayude, por favor.